Muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia magistral de la Feria Energías Renovables Virtual, Generación Eléctrica, Ambiente, Agua, Biocombustible, Híbrido, organizado por HJ Begdash, Ferias, Eventos y Congresos con 40 años de experiencia. La Feria de Energías Renovables dará paso del 12 al 16 de julio. Damos la cordial bienvenida a todos a la conferencia magistral con el tema de demanda de electricidad y fuentes de generación, a cargo del ingeniero Gonzalo Uquillas, gerente general de CLGP. Damos gracias a nuestros auspiciantes Platinum, CLGP, ONI Comercializadora ONI, Energía, Empresa Eléctrica Quito, New City Labs, a nuestros auspiciantes Oro, Incinerox, AER, Alurac, HK, Acera, Solines y Asociados, OLADE, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Asesol, Chile, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, APALE, a nuestros expositores, Meditex, Deviasa, Energy Control, Cabalnizadores, Banco Procredit, Inbec, Tal, Fibsorbent y nuestros media partners. Vamos a presentar al ingeniero Gonzalo Uquillas, que es graduado en la Universidad de Idaho. Su título, reconocido por la Escuela Politécnica Nacional, cuenta con una maestría en Dirección de Empresas y Recursos, el programa avanzado en Dirección de Empresas de IDE Business School. Tiene más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico y trabajó en la automatización de la red nacional ecuatoriana y las interconexiones eléctricas con Colombia y Perú. Se involucró a nivel técnico y de gestión en varios proyectos. Uno de los más importantes fue el diseño, prueba y despliegue del primer sistema EMS SCADA para la supervisión y el control del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de Ecuador a principios de los años 90. Se desempeñó como gerente de varios proyectos de la CENACE y es miembro del Programa Ecuatoriano de Redes Inteligentes y del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas. Actualmente se desempeña como gerente general de la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, CLGP. Bienvenido, ingeniero Uquillas. Puede empezar con su exposición. Bien, muchísimas gracias, buenas tardes. Un agradecimiento también a todos los participantes por su interés en acompañarnos en esta presentación. Demanda de electricidad y fuentes de generación. La agenda prevista para esta conferencia básicamente consta de presentar el contexto y la perspectiva de energía, luego describir brevemente, digamos, la infraestructura de CELEC, referirnos a la situación actual y prospectiva de la generación hidroeléctrica, la diversificación energética, las energías renovables y finalmente las conclusiones. Veamos qué es lo que dice el primer punto. Es importante ubicarnos con el contexto mundial y latinoamericano relacionado con la industria de la energía a nivel mundial. La IEA, International Energy Agency, señala: las energías renovables están dominando las inversiones en nuevos proyectos de generación eléctrica y la expectativa es que para el año 2021 las mismas representen aproximadamente el 70% del total global de las inversiones a nivel mundial. Sin embargo, si se requiere cumplir con la meta de cero emisiones netas para el año 2050, las inversiones en energía limpia deben triplicarse para el año 2030. El roadmap para emisiones netas cero para el año 2050 demandarían a nivel mundial 5 trillones de dólares americanos anualmente para financiar la transición energética limpia, así como la investigación y desarrollo. Aquí vale la pena resaltar en dos términos importantes: la transición energética y la transformación digital como elementos claves y constitutivos que impulsan esta transformación energética.
Veamos qué es lo que está pasando en el mundo. En el caso de California, hay un proyecto muy importante, muy interesante, que creí necesario compartirlo con ustedes, y es esta meta de crear un mercado de hidrógeno verde para el año 2030. Un mercado de hidrógeno que permita comercializar el mismo en valores del orden de $1.50 por kilogramo de hidrógeno. En la actualidad, la valoración del hidrógeno verde se sitúa en aproximadamente $8 por kilogramo y se considera que valores cercanos a $2.5 por kilo serían, digamos, valores que harían viable esta iniciativa. En el caso de California, se plantean como objetivos lograr el aire limpio, el suministro eléctrico confiable, el transporte y movilidad con cero emisiones y la creación de puestos de trabajo y desarrollo económico, social sostenible. Yo creo que estos objetivos también pueden ser fácilmente los objetivos nacionales en el caso ecuatoriano. Veamos qué es lo que pasa en el mundo, hacia dónde también, más allá de lo que es conocido en temas como las energías renovables no convencionales, ¿no es cierto?, los desarrollos fotovoltaicos, eólicos, la biomasa, la geotermia. Veamos qué pasa en el mundo, hacia dónde los grandes centros de investigación también dirigen su esfuerzo. El China Daily señaló: científicos chinos establecen un nuevo récord mundial al lograr una temperatura de plasma de 120 millones de grados centígrados, por 101 segundos, como paso previo a las pruebas de un reactor a fusión. Recordemos que la temperatura del núcleo del Sol es de aproximadamente 15 millones de grados centígrados y en la superficie del Sol la temperatura es de aproximadamente 5.500 grados. Entonces, me creí necesario un poco ejemplificar hacia dónde también va la investigación y desarrollo, el poder reproducir este fenómeno, ¿verdad?, de la fusión termonuclear que se produce de manera permanente al interior del Sol, en contraposición con el proceso de fisión nuclear, que es el que actualmente utilizan las centrales nucleares, con el consiguiente problema del uranio, que es escaso y además por la reacción de cadena, pues altamente peligroso. Aquí vale la pena hacer una reflexión. El ser humano siempre ha soñado con alcanzar una fuente inagotable, limpia y segura, sin efectos nocivos para el medio ambiente y la salud, que cubra las necesidades del planeta, sin embargar el futuro de las nuevas generaciones. En el caso de estos reactores de fusión nuclear, utilizarían combustibles como el deuterio y el tritio, que son prácticamente inagotables. Sigamos, por favor. Veamos qué es lo que pasa con la hidroelectricidad. La IEA dice, a nivel mundial, la hidroelectricidad es como el gigante dormido de las fuentes renovables de generación de electricidad con bajísimas emisiones de carbono. Los países en desarrollo y las nuevas economías han liderado el crecimiento global de la electricidad desde los años 70, principalmente a través de inversiones públicas en las grandes centrales de generación. Las centrales hidroeléctricas también son y constituyen una contribución fundamental a la flexibilidad y seguridad de los sistemas eléctricos. A la fecha, las centrales hidroeléctricas constituyen a nivel mundial aproximadamente el 30% de la capacidad instalada. La capacidad global de hidroelectricidad está prevista de incrementarse en un 17% hasta el año 2030, esto es 230.000 megavatios de nueva capacidad instalada. El acelerado crecimiento de la demanda y oportunidades de exportación cifran básicamente que estas nuevas corrientes tengan gran acogida en el sureste asiático y en África. Un tema importante que también es necesario señalar a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y que también aplica en el entorno del Ecuador: la modernización de las centrales hidroeléctricas antiguas es necesaria a fin de mantener el suministro confiable y flexible de electricidad. Recordemos, en el caso ecuatoriano hay centrales como la central Agoyán, la central Molino, la central Pisayambo, algunas de ellas
ya sobrepasan los 40 años de operación. Desde la fecha actual hasta el año 2030, se estima que serán necesarios 127.000 millones de dólares o aproximadamente la cuarta parte de la inversión en hidroelectricidad para modernizar centrales hidroeléctricas que están cayendo en obsolescencia. La flexibilidad de las centrales hidroeléctricas, sus arranques, sus paradas, el incremento de potencia y de generación, pues las hacen insustituibles en los nuevos entornos donde la incorporación de centrales eólicas y fotovoltaicas con su propia aleatoriedad, pues obviamente impone una serie de estreses técnicos en la operación de los sistemas eléctricos. Veamos qué es lo que pasa en Latinoamérica. La capacidad instalada en Latinoamérica se espera que se incremente en aproximadamente 15.5 gigavatios, más del 8% hasta el año 2030. Sin embargo, la expansión durante 2021-2025 es más del 25%, más del 35% más baja que el previo quinquenio, que fue de 25 gigavatios. Esto es fundamentalmente a los pocos proyectos que económicamente son viables en el gigante del sur, esto es Brasil. El enfoque en la resolución de problemas ambientales y la oposición local es esencial para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos de grandes reservorios o centrales de pasada. Y aquí viene, digamos, una gran interrogante también. ¿Cuál será el futuro de la generación de hidroelectricidad si la misma estará o no sujeta a la incertidumbre del cambio climático? Algunos estudios que van hasta el fin de este siglo señalan que en el caso ventajosamente de los países andinos, ¿no es cierto?, la hidrología, las precipitaciones y consecuentemente la disponibilidad energética no será afectada. En otros países se ven algunas serias afectaciones en los factores de capacidad o factores de planta de diseño. En el caso de los países andinos, digamos, esta excepción se debe a las lluvias que se prevén en los próximos quinquenios, especialmente en la costa del Pacífico. Bien, pasemos al punto 2, esto ya es conocido, voy a pasarlo muy rápido. ¿Cuál es la infraestructura de generación de que dispone SELEC? SELEC tiene aproximadamente 6.400 megavatios de capacidad instalada en sus centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y eólicas, de las cuales aproximadamente 4.400 megavatios corresponden a energía hidroeléctrica, mientras que las diferentes centrales, digamos, térmicas totalizan como 1.500 megavatios divididas en unidades tipo diésel, tipo fuel oil y otras que utilizan gas, como es el caso de Termogas Machala, y la central Billonaco, digamos, con una capacidad instalada de 16.5 megavatios. Sigamos, por favor. Para tener, digamos, un sistema eléctrico seguro, confiable, resiliente, tan importante como la generación, pues son las redes de transmisión que permiten unir la demanda y la oferta. En este caso, SELEC, a través de su unidad de negocio Transelectric, opera y mantiene y construye las nuevas instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión, que a la fecha básicamente están conformadas por 70 subestaciones de alta tensión, más de 6.000 kilómetros de líneas de alto voltaje y más de 4.500 kilómetros de fibra óptica. Entonces, esta es una infraestructura importante que es vital, sea operada, mantenida y pueda ser, digamos, considerada en los planes de expansión para asegurar el suministro eléctrico de electricidad al país y la integración eléctrica regional. Adelante, por favor. El Ecuador ha sido sin duda un líder en la transición energética sostenible. Veamos qué es lo que pasaba en el año 2015. Teníamos para cubrir la demanda básicamente 59% de generación hidroeléctrica, casi el 40% de generación termoeléctrica, y éramos dependientes de importar energía eléctrica de Colombia. Desde el año 2003 hasta el año 2015 aproximadamente importamos energía valorada en aproximadamente 1.200 millones de dólares. Ventajosamente esto se ha revertido y a la fecha, digamos, tenemos una cobertura con el 90% de hidroelectricidad,
10% de termoelectricidad y se exportan los excedentes a Colombia y a Perú. Para ejemplificar, miren el despacho programado para el día de hoy, aún sin contar con la mitad de la central Coca-Cola Sinclair que está siendo sometida a mantenimientos y reparaciones. Esto es la fase 2. Digamos, miren, la programación establece una cobertura de la demanda nacional con un componente de energía limpia, renovable, hidroeléctrica y fundamentalmente eólica del 94%. Esto es muy importante de destacar y en esa línea, por consiguiente, es necesario impulsar, ¿no es cierto?, para que los planes maestros de electricidad consideren justamente el advenimiento y la incorporación de nuevas centrales de generación. Adelante, por favor. Una de las problemáticas que tiene, digamos, el sector energético del país es que buena parte de sus recursos son altamente dependientes de la pluviosidad en la región amazónica. Al menos 12 de las centrales de SELEC, pues obviamente están ubicadas en la vertiente amazónica, ¿no es cierto? Para mencionar, pues, Coca-Cola Sinclair, Agoyán, San Francisco, del Citanizagua, Minas San Francisco, Molinos, Sopladora, etcétera. Entonces, ahí se crea una dependencia porque por la naturaleza de nuestro país, la mayor parte de los aprovechamientos pues no tienen grandes embalses. Esto nos hace en algunos casos pues ciertamente vulnerables cuando eventualmente aparecen sequías que afectan, digamos, los niveles de lluvias y de caudales pues de las centrales ubicadas en la vertiente oriental, ¿no? En este sentido, pues en el gráfico de la derecha ustedes pueden observar, digamos, en qué periodos del año se establecen los estiajes parciales. Esto comparado, digamos, con la vertiente del Pacífico, donde se ubican centrales como Baba, como la central Marcel Laniado de Wind o Daule Peripa, y ahí se ubicarán también las nuevas centrales Arapuyo y Ayuriquín del aprovechamiento Toachi Pilatón, que está pronto a ingresar en operación. Sin embargo, el estiaje nacional, pues como ustedes conocen, empieza básicamente desde octubre y se extiende hasta el mes de diciembre con estiajes parciales hasta el mes de marzo, en el cual básicamente a partir de abril pues comienza la época lluviosa. Sigamos, por favor. Este es un portafolio resumido de los proyectos que ha identificado SELEC. En el caso de hidroelectricidad, vemos que aproximadamente en la vertiente del Pacífico pues se han identificado proyectos con un potencial de 2.400 megavatios, mientras que en la vertiente amazónica pues hay, digamos, varios proyectos que totalizan aproximadamente 6.640 megavatios. En este caso vale la pena destacar, digamos, dos megaproyectos como es el proyecto Zamora y el proyecto Santiago, que en total totalizan aproximadamente 6.000 megavatios. Voy a referirme posteriormente a estos grandes proyectos. Pasemos, por favor. Justamente ahí tenemos el proyecto Santiago. Aquí la buena noticia es que este proyecto tiene licencia ambiental. Hace un par de semanas hemos recibido la actualización de los estudios definitivos y de diseño de esta central que en su primera etapa, ¿no es cierto?, esta central que estaría ubicada al suroriente del país, pues, sigamos por favor, tendrá una capacidad instalada en su primera fase de 2.400 megavatios. Se espera, digamos, que esto demanda una inversión de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Serán 8 unidades en su primera fase, unidades de tipo Francis de 300 megavatios, con una energía, digamos, anual estimada en 14.5 teravatios hora, que aproximadamente significan el 60% de la demanda actual energética del país. Un factor de planta de 67%. Una casa de máquinas bastante grande, de dimensiones de 330 metros de largo, 25 de ancho y 57 metros de altura, ¿no? La presa, pues ustedes pueden observar, es una presa también alta de arco gravedad de hormigón de 205 metros de alto y de aproximadamente 457 metros. En esta gráfica ustedes pueden ver, digamos, de manera bastante objetiva el aprovechamiento, las diferentes 8 unidades de la primera fase. En su etapa final, el proyecto deberá tener 3.600 megavatios con 12 unidades de generación de 300 megavatios. ¿No? Sigamos, por favor.
Sobre el proyecto Santiago, se aspira que dentro de los próximos 15 meses esté concesionado. Como digo, tenemos diseños de... Regresemos, por favor, Marco. Tenemos diseños definitivos, tenemos... No, al gráfico. Tenemos diseños definitivos, tenemos licencia ambiental y estamos contratando al estructurador que llevará adelante este proceso, dado que el gobierno y el Estado pues, ecuatoriano no disponen de esos cuantiosos recursos, 3.500 millones de dólares, para la fase de número 1 y también para el sistema de transmisión correspondiente, ¿no? Sigamos, por favor, Adolfo. El otro gran proyecto también es Cardenillo, ¿no? Cardenillo es un proyecto de 600 megavatios, con una valoración aproximada para su ejecución de 1.300 millones de dólares. En este caso, pues, tenemos listos también los estudios definitivos, la licencia ambiental y ya está contratado el estructurador. Así que la expectativa es que este proyecto, que sería el cuarto aprovechamiento del río Paute, pues pueda ser concesionado dentro de los próximos 12 meses. Sigamos. SELEC también ha investigado algunos proyectos alternativos, el caso del proyecto Habitagua. Este es un proyecto de aproximadamente 165 megavatios, 500 millones de dólares, que aspiramos que pueda ser desarrollada por SELEC directamente a través también de una asociatividad público-privada. Este sería el tercer aprovechamiento a ubicarse sobre el río Pastaza después de la central San Francisco. Sigamos. Ahí pueden ustedes observar algunas características de lo que sería, digamos, este proyecto. Actualmente tiene estudios de prefactibilidad y hemos comprometido el esfuerzo de Hidroagoyán y de SELEC Corporativa para contratar en lo que resta del año, pues, los estudios de factibilidad y estudios definitivos. En este caso vale la pena destacar, digamos que tendrá un factor de planta muy importante, 77%, ¿no? Con una energía media anual de 1.150 gigavatios hora. Sigamos. Entrando ya en las energías renovables no convencionales, pues vale la pena destacar que se ha identificado por parte de la Dirección de Planificación de la Expansión de SELEC, en el caso de proyectos eólicos, ¿no es cierto? Proyectos que suman aproximadamente 605 megavatios y que requerirán de una inversión aproximada de 1.100 millones de dólares para su inversión. En este sentido, vale la pena destacar que ayer en la inauguración de este importante evento, el ministro Juan Carlos Bermeo anunció que el bloque de energías renovables dentro de los procesos públicos de selección, que estaba estimado en 200 megavatios, pequeñas centrales hidroeléctricas, aprovechamientos de biomasa, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas de 200 megavatios, ha sido incrementado a 500 megavatios, se va a incrementar a 500 megavatios. Yo creo que esto es una excelente noticia para los inversionistas privados y también para el Ecuador entero, en la línea de poder mantener esa matriz energética excepcional que dispone el Ecuador. Sigamos, por favor. En el caso de los aprovechamientos fotovoltaicos, pues se han identificado proyectos que totalizan aproximadamente 1.230 megavatios. Ustedes pueden observar en el cuadro a la derecha varias iniciativas ubicadas, la mayor parte en provincias de la sierra, como Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, pero también las hay pues en El Oro, en la provincia de Santa Elena. Todo esto totaliza aproximadamente 1.230 megavatios y requerirá una inversión aproximada de 1.230 millones de dólares. Sigamos. En el caso de la biomasa, pues se han estimado un potencial de 94 megavatios. Básicamente los aprovechamientos estarán relacionados con palma africana y cascarilla de arroz. Estos potenciales proyectos tendrían un factor de planta cercano a 1, ¿no es cierto? Especialmente durante la época de estiaje. Sigamos. Finalmente, en el caso, digamos, de aprovechamientos geotérmicos, se ha identificado por parte de INESEL en los años 80 un potencial cercano a los 1.000 megavatios. Aquí vale la pena destacar que SELEC ha estado trabajando de manera intensa en el desarrollo de varios proyectos. Vale la pena señalar el proyecto Chachimbiro, ubicado en la provincia de Imbabura, con un potencial estimado de 50 megavatios. A esto hay que añadir los proyectos Chacana de 70 megavatios
Chalpatán de 10 megavatios y Baños de Cuenca de una potencia similar. Y se han identificado 22 zonas de interés por estudiar. A esto hay que añadir también un potencial geotérmico formidable en Galápagos, especialmente en la isla Isabela. Sigamos, por favor. Ya para concluir esta presentación, pues quisiera compartir algunas conclusiones de la problemática que hemos planteado. Adelante, por favor. Nuestra fuente fundamental de producción de electricidad, pues, es la hidroelectricidad, ¿verdad? Sin embargo, la hidroelectricidad, pues, tiene este riesgo, tiene esta debilidad en el caso ecuatoriano, dado que no tenemos reservorios multianuales o multiestacionales. Los reservorios más grandes son reservorios como el reservorio de Masar de 400 millones de metros cúbicos. Ustedes saben que la central Coca-Cola Sinclair de 1.500 megavatios es básicamente una central de pasada con un embalse recuperador muy pequeño que solo sirve para empuntar esa central en horas de pico. Por tanto, se requiere energía renovable que complemente y no compita con la hidroelectricidad, es decir, que sean complementarias. Habíamos indicado que con el advenimiento e incorporación de las nuevas centrales como Villonaco 2 y 3 y el Aromo, la primera de 110 megavatios, la segunda de 200 megavatios en la provincia de Loja y Manabí respectivamente, digamos, va a ser muy importante la presencia de hidroelectricidad para dotarle de flexibilidad frente a la aleatoriedad, ¿verdad?, del recurso renovable no convencional. Existe un gran potencial de recursos renovables para atraer a los inversionistas nacionales y extranjeros y alcanzar escenarios altamente renovables y sostenibles con el tiempo. Tenemos que pensar y ser corresponsable de estos compromisos de lograr un planeta neutro en emisiones netas para el año 2050 y evitar, digamos, un sobrecalentamiento mayor al 1.5 grados que ha sido el compromiso de París. El inventario de recursos energéticos de energías renovables que ha identificado CELEC con corte a junio del 2021 es el que pueden observar en este cuadro. En el caso de eólica, pues tenemos 605 megavatios, obviamente no todo está en Carchi, son varias provincias, igual la parte solar, solamente hemos ejemplificado donde podría haber algunos aprovechamientos, 1.230 megavatios, el tema de biomasa, 94 megavatios, la hidroelectricidad sobre 9.000 megavatios, la geotermia aproximadamente 140 megavatios de los proyectos estudiados. Todo esto totaliza 11.000 megavatios de futura capacidad instalada que demandarán pues aproximadamente, pues no sé, 15, 20 mil millones de dólares. En este sentido, pues es imperativo que creemos un entorno, ¿verdad?, confiable que invite al inversionista privado. En este sentido es clave la modernización del marco regulatorio, la seguridad jurídica, la disminución de los trámites burocráticos, el trabajo esforzado de todos que nos permita justamente constituirnos en un país en el cual los ojos de los inversionistas pues están puestos. Recomendamos continuar con los estudios de prospección de energías renovables no convencionales para ampliar el portafolio de proyectos de generación, que existan opciones para los inversionistas, como que se podrá escoger y construir los proyectos con mejores índices de producción energética, que a su vez permitan minimizar la inversión de la expansión de generación y los costos operativos del SDI. Creemos que es importante también explorar el potencial para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, esto obviamente con la asistencia internacional, como es el caso de los Estados Unidos o como es el caso de España. Así que hasta allí la presentación. Muchísimas gracias. Una buena noche. A usted, estimado ingeniero Uquillas, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta excelente conferencia magistral de energías renovables. Para recordarles que este video va a estar pregrabado y subido en la biblioteca de conferencias magistrales del 12 al 16 de julio. Pueden ahí volver a visualizar la presentación del ingeniero Uquillas. Le agradecemos a todos y a usted, ingeniero Uquillas, nuevamente por excelente participación. Que tengan una